Bien, vamos a la palabra. Hoy día es un culto de misiones, ¿no es cierto? Y se me pidió que hablara de misiones, ¿ya? Y voy a hablar un poquito de Ananías, un hombre ordinario llamado a una misión extraordinaria. Vamos a ver quién es usted. Bueno, hay dos Ananías que salen en la Biblia que son completamente opuestos. Uno es Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo, pero ahora este Ananías tiene que ver con una visión, un llamado especial de Dios a su vida. Un hombre completamente ordinario, un hombre muy común. De hecho, fuera de esto no se habla más de él, a excepción de que Pablo en una parte agradece y reconoce que es un hombre de buen testimonio, pero era se habla muy poco de él, y vamos a ver que a través de este varón se hizo una gran misión, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquito. Y el texto, ustedes ya lo saben, está ahí en el libro de Hechos. Dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque eres mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Queridos hermanos, qué hermosa palabra del Señor. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor religioso, la violencia brutal y la implacable persecución de la iglesia primitiva. Saulo era un hombre celoso de la ley, ¿ya? Y perseguía a la iglesia. Pablo realmente nació como Saulo, nació en Tarso, Cilicia, alrededor de los años 5 después de Cristo, en una provincia en la esquina sureste de la moderna Tersous, Turquía, ¿ya? Él era del linaje de Benjamín y de la ascendencia hebrea. Hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo, más allá de lo normal. A Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Se convierte en el apóstol de la gracia. Y vemos que este Pablo terrible tiene un encuentro. Y vamos a hablar un poquito de Ananías. ¿Quién es este Ananías? Y lo primero, que el nombre Ananías tiene su origen en el hebreo y significa Dios ha mostrado gracia. Mira que en la Biblia, en el contexto judío, siempre los nombres tienen un significado, ¿no es cierto? Y la parte griega no deja de ser menor. Dice del nombre hebreo Ananías, que significa Jehová ha mostrado favor, Jehová ha sido benévolo. Ananías es el discípulo en Damasco. Aparece una sola vez en toda la Biblia, cuando es enviado por el Señor para visitar a Saulo. Nunca más se le vuelve a mencionar. Esto nos sugiere al menos que era un creyente de bajo perfil. Dios no está interesado, querido hermano, en el talento humano brillante. Dios no se mueve quizá en la expertise que pueda tener alguien. Dios no se mueve en las capacidades humanas que tú puedas tener. Dios se mueve en el corazón dispuesto para agradar al Señor, sea quien sea. ¿Ya?
Y Él no está interesado en esas capacidades naturales de las personas, Él está buscando a personas humildes, comunes y corrientes, como tú, como yo, ¿ya? Para que sean totalmente dependientes de Dios, porque Él tiene una misión para tu vida, que algunos la han descubierto y otros todavía están esperando. Pero no esperes que un ángel del cielo venga y te la dé, porque Dios utiliza gente ordinaria o común para hacer cosas extraordinarias. Y está dispuesta a ponerse en disposición del llamado que Dios quiere. Hoy día se habla mucho de las misiones. Hoy día se habla de enviar misioneros, del misionero acá, de la misionología, pero querido hermano, las misiones se construyen con hombres y mujeres comunes que le creen al Señor, que son confrontados en la palabra de Dios. Fíjense ustedes que la visión, dice que Dios le da a este hombre, a Ananías, un discípulo, una visión. Ahora, querido hermano, siempre que pensamos que las visiones de Dios tienen que ver con algo un poco esotérico o algo illuminati, pero la visión que Dios da, dice, ¿a quién se la da la visión? Si lo vemos, Dios le está hablando a Ananías de una manera completamente diferente a la que le habló a Saulo. Saulo tuvo una confrontación audaz y casi violenta con Dios camino a Damasco, pero Ananías oyó la voz de Dios dulcemente en una visión donde Dios lo llama y Ananías responde obedeciendo, diciendo, heme aquí, Señor, que es una respuesta perfecta para Dios, que es la misma respuesta de Isaías, ¿no es cierto? Heme aquí, Señor. Y fíjense usted que la visión es una manifestación sobrenatural que la persona percibe en su mente. Aquí, cuando tú estás en contacto con Dios, en comunión con el Señor, Dios obra en tu mente. Esta visión sea de día o de noche, por lo general por medios que no son usuales. Nos habla a través de la naturaleza, a través de un hecho, a través de una meditación, a través de una contemplación. Dios le muestra a este hombre Ananías en su mente una visión. Y también dice que la visión es una dirección para desempeñar el propósito divino. Algunas visiones de Dios dieron al receptor indicaciones para que se hiciese su voluntad. Lo tercero, queridos hermanos, que la visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y es por encima de los demás. Significa visualizar y ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Para el cristiano es mirar bajo los ojos del Señor. Es ver que Dios puede hacer la obra en mí. Dios puede utilizarte a ti. Deja de buscar excusas. Señor, pero lo que pasa es que yo no tengo esas capacidades. El otro día hablaba con un hermano y no me creía, y nadie me cree. Queridos hermanos, que antes de convertirme a Cristo yo era una persona demasiado tímida. El que se ríe, lo pongo en disciplina. Era tímido, malo para hablar. Mi primera polola la tuve a los 18 años porque tenía miedo que me rechazaran. Era sumamente tímido. Cuando me hacían disertar en el colegio, querido hermano, yo sufría. No me podía poner colorado porque soy moreno, me amorataba. ¿Ya? Pero saben, querido hermano, es creerle a Dios. Si tú no eres menor ni mayor a mí, tú eres igual. Si Dios quiere personas que estén dispuestas. Y la verdad que, mira, si usted un día viene mi hermana, porque mi hermana quiere venir un día para acá, pregúntele cómo yo era cuando era juvenil, o era súper tímido, no hablaba con nadie, me costaba hilar palabras. Pero, queridos hermanos, la gracia de Dios está, porque Dios se quiere manifestar en tu vida. No esperes cosas sobrenaturales. Dios va trabajando en tu corazón, va trabajando en esa visión. La palabra de Dios nos permite definir la visión, no solamente para las personas, sino para mi vida, como aquellos que podemos ver cumplir en nuestra vida desde la perspectiva de la fe en las promesas de Dios. Pero Señor, ¿por qué no mandas a mi hermano Aarón
Yo soy tardo para hablar, me cuesta hablar. ¿No es cierto? ¿Se acuerda de ese relato bíblico? Y el Señor dice, ¿acaso yo no conozco a Aarón? No sé quién es bueno para hablar, pero yo te elegí a ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios tú no necesitas impresionar a Dios para hacer la misión. La misión fue dada a tu vida. Tú tienes que estar dispuesto a hacerlo. Fíjense ustedes que dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Pablo tenía miedo de entrar a esta iglesia donde a él lo conocían, pero dice que el Señor le habló de noche en una visión. O sea, Pablo estaba meditando en la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo vino a su corazón y le dijo, no tengas miedo. No necesitaba hacer Pablo escuchar una voz audible, sino que le habló a su corazón, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Esa es la misma, el mismo mensaje para ustedes. Queridos hermanos, tenemos que hacer la misión de Cristo. Pero la misión empieza en la iglesia, desde la iglesia hacia el mundo. Ahora dice, pero la iglesia, pero ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. Cuando tú le hablas a alguien, cuando tú lo traes a la iglesia, cuando tú a una persona está en el trabajo y le dices, yo voy a orar por ti, estás haciendo misión, estás llevando adelante la obra de Cristo. El resultado de tener un misionero afuera ya es como la última parte de la iglesia, porque ahí comienza la primera parte del misionero. Pero nosotros somos una iglesia, alianza cristiana y misionera. Y las misiones parten en nuestra iglesia predicándole a las personas, hablándoles de Cristo, estando con el necesitado. Entonces, querido hermano, ¿a quién le dio Dios esta visión? Ananías, un hombre ordinario para una misión extraordinaria. Fíjense ustedes que Ananías no fue apóstol, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni anciano, ni diácono. Sin embargo, Dios lo usó porque era un hombre ordinario, ¿ya? Pero dispuesto a hacer la obra de Cristo. Si un apóstol hubiera ministrado a Saulo, quizás la gente diría que Pablo recibió su evangelio de un hombre. Es que el apóstol oró por él. Es que este hermano oró por él. Dios quiso que empezara la misión del apóstol San Pablo de un hombre común y corriente. De la misma manera, Dios necesita usar discípulos comunes para el trabajo especial de Dios. En el caso de Ananías, la visión de Dios fue específica. Dios le dijo cosas específicas. La visión no es que, Dios me habló, me dijo que esto. No, la visión, cuando Dios te dé una visión, yo creo en las visiones, querido hermano, pero creo en las visiones del Señor. No creo en las visiones dadas por nuestros sentimientos, nuestras emociones. La visión de Dios es específica. Mira lo que le dice. Un asunto específico, una calle específica. Le dice, anda a la calle que se llama la derecha. No sé por qué no le dijo la izquierda, pero la derecha. Esta calle en Damasco todavía existe, querido hermano, porque es la calle que cruza el pueblo. Es típico como la ciudad de acá del sur de Chile, donde de pronto la calle cruza por el pueblo y todos le dicen la calle la derecha. Todavía existe. Y le dice en esta visión, anda a una calle específica, anda a la calle la derecha. Una cosa específica. Le dice, anda a la casa ¿de quién? De Judas. 3. A un hombre específico, uno llamado Saulo de Tarso. Y una cosa específica. Un hombre específico y una cosa específica que el hombre hacía. ¿Qué hacía este hombre? Oraba. Querido hermano, Dios nos conoce y sabe que nosotros necesitamos, a veces yo soy a veces disperso. Yo le digo con mi esposa, a veces el otro día no sé quién se reía, porque yo he tenido que hacer las compras
Entonces mi esposa me dice, no, si te lo mandé al WhatsApp. Y ahí tenemos nuestras primeras discusiones. Me pone papas. Y yo le digo, Soledad, ¿cuántas papas quieres? 2 kilos. Ya. De pronto después me cae, ¿no? La llamo, Soledad, ¿qué tipo de papas quieres? Chica, grande, porque si es grande es para papas fritas y chica para... Y ahí me jode porque me dice trae mediana. ¿Ya? Entonces yo a veces le digo, no sé con quién el otro día hablaba, decía, oye, le decía a Soledad, tú estás tratando con un hombre, sé específica, dime. Entonces ahora me escribe, me dice, y me lo pone con mayúscula, 2 kilos de papa, mediana. ¿Me entiendes? El Señor es así, no andamos viendo cosas raras. La visión de Dios en tu vida es concreta. Te dice lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir, cómo moverte en tu vida. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que queremos. Al Señor le gustan las cosas claras. Mira lo que dice en Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Instrucciones claras. El Señor no anda con misticismo y cosas raras que Dios me habló, que tenía que hacer esto. Que Dios es claro. Las instrucciones son claras. La palabra de Dios es un libro, es la palabra de Dios, pero es un instructivo para el cristiano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es algo concreto. Y en Ananías, un hombre común, Dios le da una visión, pero una visión clara de lo que tenía que hacer. ¿No es cierto? Y sabía que en esa misión no era tan fácil, pues, querido hermano. Porque ¿qué le dice? ¿Cuál fue el temor de Ananías? Le dice, Señor, yo conozco a ese hombre. Es terrible, Señor. Más encima los principales le dieron carta para que entre a la iglesia y se lleva a los hermanos. Yo conozco a esa persona. Porque en la visión también puede haber cierta duda, pero es bueno que este hombre común buscó al Señor y fue sumamente honesto y le dijo, Señor, tengo miedo, tengo temor. ¿Por qué, querido hermano? Porque, querido, vemos que él dice la palabra de Dios en Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Esto requería gran valor, querido hermano. En el siglo, era sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque en los siglos siguientes los cristianos tenían que tratar con los que se hacían ser conversos a Cristo y infiltraban la iglesia. ¿Ya? Algunos decían, no, yo soy cristiano, pero se metían falsamente en la iglesia para poder informar a las autoridades dónde estaban ellos. Entonces no fue algo fácil. Cualquiera podría decir, ¿cómo si es el que asola la iglesia? Ahora me dicen que tengo que ir a orar por él. Y ellos se infiltraron. Ananías tenía que superar sus miedos y sospechas. Ananías ya sabía que era Saulo. Y también sabía cuánto de los hermanos habían sufrido hasta perdido la vida por causa de él. Además, estaba bien informado de que la razón por la que Saulo estaba en Damasco, por lo tanto, indudablemente no quería convertirse en la primera víctima de Saulo. Allí, su vacilación era comprensible. Fíjense ustedes que nosotros cuando queremos hacer la voluntad de Dios vamos a tener resistencia. Vamos a tener cosas que nos van a sacar de nuestra zona de confort. Pero tenemos que estar dispuestos. Fíjate que Barclay decía que, me gustó esto, decía que el término asolar, del latín exolare, significa arrasar o destruir y denota crueldad brutal. Se usa este término cuando un jabalí salvaje destroza una viña. Cuando un jabalí entraba y despedazaba una viña y no dejaba bueno nada, así se le comparaba al apóstol San Pablo. Era una persona que no se controlaba,
que arrasaba con la iglesia y de una fiera que descuartiza un cuerpo. El contraste entre el hombre que estaba asolando la iglesia en este capítulo y el siguiente se rindió a Cristo es intensamente dramático. Pero para que eso hubiese pasado tienen que haber hombres y mujeres dispuestas a pasarlo. Ananías tenía miedo. Ananías decía, a lo mejor yo voy a ir a orar por él y él me va a matar. Pero fue tanto, tuvo un temor razonable. Si usted, querido hermano, cuando el Señor te llama a ciertas cosas y tienes temor, díceselo al Señor. Pero no te quedes con eso, porque cuando tú te quedas con eso, entonces retrocedes. Entonces dices, no, esto no es para mí. Y Ananías fue un hombre razonable. Le manifestó al Señor, tengo miedo por este Saulo de Tarso. Tengo miedo porque este hombre a lo mejor no se convirtió y solamente quiere infiltrarse en la iglesia y quiere despedazarla como lo ha hecho hasta ahora. Pero, querido hermano, por hombres dispuestos es que Dios hace la obra. Dios ministra a Saulo a través de un hombre común, Ananías. Poniendo sobre las manos, dice, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Mira qué bonita palabra. Dice que impuso las manos, no oró por él. Dice que impuso las manos y le dijo, hermano Saulo. Le mostró el amor del Señor. El término Saulo, fíjate que tiene una connotación, dice aquel que ha sido pedido al Señor. Saulo significa aquel que ha sido pedido al Señor. El hecho de poner sobre él las manos y las palabras hermano Saulo comunican fuertemente el amor de Dios. Ciego Saulo no podía ver el amor en el rostro de Ananías, así que lo comunicó a través de sus manos y su voz. ¿Cuánta gente necesita hoy día que podamos decirle hermana, hermano Cristian, hermano Pedro, hermano, recibe el amor del Señor? Pero ¿saben qué? Todavía estamos luchando. Si el Señor me llama o no me llama. Todavía estamos pensando que la visión de Dios no es tan clara. Querido hermano, las misiones nacen en el corazón de Dios, pero se desarrollan en tu corazón. Si en ti no hay misión por hacer la obra de Cristo, en vano trabajamos. Y tenemos que hacerlo con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en cada momento, con nuestros vecinos, querido hermano. ¿Y sabes qué le dice este hombre? Ananías le dice, seas lleno del Espíritu Santo. Parece que donde Saulo fue realmente donde nació de nuevo, no fue camino a Damasco, querido hermano. Si ustedes ven el texto, Saulo tuvo un encuentro con Dios, camino a Damasco. Pero donde se convirtió a Cristo fue con un hombre ordinario, común y silvestre, con Ananías. El Espíritu Santo, dice, parece que, de hecho, Lenskins, un teólogo decía, con frecuencia se dice que Saulo fue convertido en camino a Damasco. Estrictamente hablando, eso no es la verdad. Su conversión empezó en su encuentro con la ley, pero no se cumplió hasta que el Evangelio entró en su corazón por fe. Y eso no ocurrió en el camino, sino en Damasco. No camino a Damasco. En Damasco subió. ¿Y con quién? Con un hombre como tú, como yo, que impuso sus manos y le dijo, recibe el Espíritu Santo. Ahí está el corazón de la misión, querido hermano. Ahí está, así que, iglesia, no confundamos. Mandar misioneros es lo último que tenemos que hacer. Pero la labor misionera empieza en ti y empieza en mí. Porque uno puede decir, pero es que el pastor es pastor, pues. Así que cuando voy al supermercado, cuando voy a la farmacia, cuando me mandan, o sea, yo no puedo hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Todos. Porque me es impuesta necesidad. ¿Y a usted no? Querido hermano, y es interesante, querido, que tenemos que llevar este mensaje del Señor. Tenemos que llevarlo a todas las naciones, pero tenemos que partir por los que tenemos al lado. O vamos a preguntar como los fariseos, Señor, ¿quién es mi prójimo? La misión, el corazón de la misión,
está en ti, está en mí. Y saben, querido hermano, debemos pagar el precio, porque cuando tú haces misión, dice, ¿cuánto debemos sufrir por Cristo? Fíjate que dijo George MacDonald, dijo, el Hijo de Dios padeció hasta la muerte, no para que los hombres no sufriéramos, sino para que nuestro dolor pudiera ser como el suyo. Hay sectas que hablan pura estupidez y dicen, ¡paren de sufrir! Y no es así. Nosotros estamos llamados para sufrir. Estamos llamados a negarnos nosotros mismos para llevar el Evangelio. Por eso que este hombre de Dios decía que el sufrimiento es para nosotros, para que pudiéramos ser como el sufrimiento del Señor. El dolor tiene un sentido profundo, querido hermano. Lleva al hombre a preguntarse sobre el significado de su vida y le ayuda a creer en forma profunda. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que en el relato le dice, yo lo preparé, pero yo les voy a enseñar lo que tienen que sufrir por el Evangelio. Hermanos, nosotros sufrimos por el Evangelio. Sufrimos, tenemos esa lucha cuando queremos predicarle a alguien y no podemos. Todos hemos sufrido. Ananías sufrió, tuvo miedo. Pero mira, si Ananías no hubiese orado por Pablo. Qué interesante, queridos hermanos, que dice C.S. Lewis. Ustedes saben quién es C.S. Lewis, ¿no es cierto? El que, bueno, para algunos fue un docente, digamos, en la universidad en Inglaterra, pero él escribió las crónicas de Narnia, ¿ya? Que ahí hay hartos simbolismos cristianos, como el león, ¿no es cierto? Y él escribió, el cristianismo, dice Lewis, dice, un sistema en el que debemos encajar la compleja realidad del dolor, sino un hecho difícil de ajustar con cualquier sistema que podamos construir. En cierto sentido, el cristianismo crea más que resuelve el problema del dolor. Me gustó eso. Dice que el cristianismo crea más que resuelve el problema del dolor. Pues el dolor no sería problema si junto con nuestra experiencia diaria de un mundo doloroso no hubiéramos recibido una garantía suficiente de que la realidad última es justa y amorosa. Lo que nos está diciendo es que tenemos que padecer del dolor para después gozar de esa presencia amorosa del Señor. Así que no le quite el dolor. Sufra por el Evangelio. Querido hermano, yo siempre digo que si usted quiere escuchar testimonio, hable con los líderes de la iglesia. Le van a contar cuántas cosas han sufrido. Yo no me gusta hablar de mí, no quiero ser la víctima. No, hermano, pero todos hemos sufrido por causa del Evangelio, los que sirven al Señor. Así que cuando usted se disponga a servir al Señor, va a sufrir también, pues, querido hermano. Va a sufrir, va a llorar, ¿no es cierto? Se va a sentir angustiado, se va a sentir incomprendido, pero, querido hermano, eso es parte del llamamiento del Señor, porque nosotros generamos ese dolor, querido hermano, entendiendo que es parte del el dolor es parte del cristianismo, porque vivimos en un mundo doloroso, pero tenemos y luchamos por esa recompensa justa y amorosa. La necesidad de sufrimiento, querido hermano, esto pone en relieve el sufrimiento de Pablo. Saulo ya no es el elegido por el Señor, le cambia el nombre y le pone el nombre Pablo, y Pablo significa pequeño. El que fue elegido para el Señor, medio título que tenía como Saulo, y el Señor le dice, tú vas a ser pequeño, vas a ser Pablo, no esperes nada, él va a ser un hombre común, con un llamado, o un hombre común, ordinario, con un llamado extraordinario. Pablo le dice, queridos hermanos, que va a sufrir. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que nosotros hoy día, como decía nuestra hermana, viene nuestra querida hermana. Saben que como iglesia, háganle cariño. Regalonela, porque ella ha sufrido mucho. Yo he estado en contacto con ella muchas veces y he visto su cara ahí, pero ella es fiel al llamado.
Hoy día vienen con un tiempo de descanso, ¿no es cierto? Pero háganla sentir bien, háganla sentir que que a pesar de todo lo que ha sufrido allá, querido hermano, aquí hay un pueblo que está orando por ella, que está bendiciéndola, así que regalonela nomás, regalonela, invítela, comparta, ¿ya? Fíjense, querido hermano, que la palabra de Dios nos dice, el apóstol San Pablo, me gusta esto, dice en 2 Corintios 11, 25, 28, traducción lenguaje actual: 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedra. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. No es que él fuera yeta, era el precio. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho, he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir y he sufrido hambre y sed por falta de ropa y he pasado frío. Por si esto fuera poco, dice, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Querido hermano, nuestro referente sufrimiento máximo es Cristo. Pero vemos que los hombres de Dios también tuvieron que pagar un costo. ¿Y usted cree que usted no va a pagar un costo? Todos vamos a pagar un costo. El apóstol Pablo mira y dice, mira, yo he pasado todo esto, pero no se queda lamiendo su herida, sino que dice, más encima tengo la preocupación por la iglesia, pero querido hermano, él sigue batallando, sigue dando el trabajo, él sigue haciendo misión, él sigue trabajando en la obra. Entonces, querido hermano, ¿qué nos queda a nosotros? A veces uno sufre por amor, sufre penas de amor, sufre quizás con los hijos, sufre quizás con el vecino. Son parte de la vida, pero hermano, tú tienes que ser llamado a sufrir por Cristo. Y si tú te niegas a ti mismo y empiezas a hacer la obra del Señor y empiezas a sufrir y padecer por eso, acuérdate de estas palabras. Acuérdate de este varón de Dios. Acuérdate del varón de dolores experimentado en quebranto que fue Jesucristo. Acuérdate del apóstol San Pablo, que dice que estuvo en tantas dificultades. Y tú de pronto te quema un dedo y no vienes a la iglesia. O está muy frío por temor a resfriarte y no vienes a la iglesia. Querido hermano, ¿dónde está la misión en nuestras vidas? Queridos hermanos, tenemos que sin duda replantear nuestra vida. Ananías fue un hombre que obedeció al Señor, un hombre común y corriente, un hombre de bajo perfil, un hombre que después en la historia no se habla más de él, pero quedó un sello imborrable en que a través de Ananías Pablo conoció al Señor. Y este Pablo dice que más encima Ananías lo bautiza y lo manda a la obra. Tenemos la responsabilidad de Dios de llevar a gente a las aguas del bautismo, a que sean parte de la iglesia y que trabajen en la misión. Por eso, querido hermano, a veces alguien piensa y dice, no, si ser cristiano es fácil. Es fácil para un cristiano que a lo mejor está durmiendo, pero para un cristiano que quiera hacer la obra de Dios es completamente difícil, pero sí se puede, querido hermano. Sí se puede. Sí se puede. Se puede, querido hermano. Aquí, querido hermano, ustedes tienen líderes que hablen con ellos. Cuando tengamos comida o hagamos el paseo, acérquense a los que están liderando en la iglesia y les van a contar sus testimonios. Han sufrido, pero todos lo tenemos por basura, querido hermano. Si es parte de la vida. Si alguien te dijo que ser cristiano era solamente happy, todo feliz, no, querido, ser cristiano vas a sufrir, pero por causa de Cristo. Y cuando tú entiendes eso, te transformas en un misionero en potencia.
te transformas en una persona que está dispuesta a seguir al Señor. Una persona que aunque no confía en sus capacidades, está dispuesta a escuchar y a ver la visión de Dios e ir donde Él le llama. Y aunque tú tengas miedo como Ananías, tienes que seguir adelante. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Termino con las palabras de C.S. Lewis, que dice: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Cuando tú empiezas a morir, dice la Biblia que la semilla, para que dé fruto, tiene que morir. Y morir es doloroso, porque tienes que dejar tu vida delante del Señor. Y cuando tú entiendas esto, querido hermano, vas a ser, como dije antes, un misionero en potencia. Y nada te apartará del amor de Cristo. Ni hambre, ni desnudez. Ni lo alto, nada. O sea, te está diciendo que ninguna dimensión de este mundo te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero a veces, querido hermano, faltamos o no hacemos, o callamos, querido hermano. Sí, mira, querido hermano, tú no eres más cristiano por venir todos los domingos, ¿no es cierto? Pero tú tienes que hacer la obra del Señor. Y tú, como eres cristiano, vienes los domingos. Y buscas al Señor y escuchas la palabra y meditas en ella en la semana y buscas la fuerza del Señor. La historia de Ananías y Saulo es una de las más notables en la Biblia. En ella se muestra cómo un hombre que había perseguido a los cristianos y había causado mucho daño a la iglesia se convierte en uno de los grandes apóstoles del cristianismo. Ananías, un hombre ordinario, también juega un papel importante en la historia, ya que es el discípulo que ayuda en la misión para el encuentro entre Saulo y el cristianismo. Esta historia muestra cómo personas comunes pueden ser usadas por Dios para cosas extraordinarias. ¿Te consideras una persona común? Cumple el requisito para que Dios haga algo extraordinario en tu vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, que podamos tener este llamado misionero fresco en nuestro corazón, que la misión parte por negarnos a nosotros, por predicarle a otros, que vamos a sufrir cuando hacemos la voluntad, pero querido hermano, si tú no estás dispuesto a sufrir, creo que no deberías estar en el cristianismo, porque el cristianismo precisamente es sufrimiento. Muestra de esto nos dio el Señor Jesús, ¿no es cierto? Dice que fue como llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Y Él dijo: las cosas que yo hice, ustedes también las van a hacer. A veces uno piensa solamente en sanar, pero el sufrimiento, el dolor, el sentirse solos, abatidos. Pero Dios va a estar contigo. Y cuando tú vayas pasando esas barreras, querido hermano, Dios te va a usar de una forma extraordinaria. Y no va a decir: es que pastor, yo soy así. Es que pastor, yo no puedo. Por favor, pastor, no me ponga a coordinar. No me ponga a predicar porque yo no soy predicador, pastor. ¿No eres predicador? Entonces no estás entendiendo el mensaje de Cristo. Por tanto, vayan los pastores. Por tanto, vayan todos y prediquen el Evangelio. Entonces, querido hermano, cuando tú dices no puedo, estás matando una misión en tu vida. No estás dejando que el Señor se glorifique y estás siendo orgulloso, porque si tú dispones tu corazón como Ananías, Dios va a hacer la obra. Dios te va a capacitar, Dios te va a usar. Dios no necesita teólogos para ir a predicar, Dios necesita corazones dispuestos, no necesita capacidad humana, necesita corazones humillados que le crean al Señor. Como yo una vez era tímido, ahora no soy tímido, pero puedo ver, querido hermano, que es la obra y la gracia del Señor. Así que si tú luchas con algo, bueno, déjaselo al Señor para que lo obre, para que te capacite, para que seas un hombre y una mujer en misión.
Lo hizo conmigo, querido hermano, no lo va a hacer contigo. Queridos, no le cierres las puertas al Señor. Él te está llamando a la misión. Quiere que nosotros crezcamos, que seamos misioneros en potencia. Y como te digo, Dios, si tiene habilidades, gloria a Dios, ponla al servicio. Pero si no las tiene, gloria a Dios. Porque lo más importante es tu corazón. Lo va a hacer, querido hermano. Así que no quiero escuchar, querido hermano, cuando alguien le diga, hermano, haga esto. No, pastor, no puedo. No, es que yo no, querido hermano, le está cerrando a la obra del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero menos coordinar, menos predicar, menos... No, pues hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo. Entonces, cuando usted habla así, querido hermano, está hablando desde su propia vida, desde su propia realidad. Yo quiero que usted hable desde la realidad de Cristo en usted. De Cristian, pero la realidad de Cristo en Cristian, de la realidad de Cristo en René, de Cristo en Pablo, en Pedro, porque Él es en nosotros la esperanza de gloria. Que Dios les bendiga. Oremos.